buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como martes a martes nos convoca a esta hora para hablar de estos temas que ustedes ya conocen, de salud, de prevención, de recomendaciones, y tratar de hacerlo siempre en un lugar que nos permita comunicarnos bien, que nos entendamos bien. Y hoy con una particularidad, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, la semana pasada habíamos hablado de todo lo que es el control del embarazo, ¿no es cierto? Desde incluso antes de la concepción, antes de pensar en quedarse embarazada, cómo programarlo, cómo vivenciarlo. Una vez que se produjo el embarazo, todos los controles que se deben hacer, ¿no es cierto?, hasta llegar a su término, con los análisis, estudios, ecografías. Hablamos de la secuencia de las ecografías. Y bueno, hoy logramos que la doctora Carla Valetti, que nos acompañó la semana pasada en todo esto que fue el control del embarazo, bueno, hoy vamos a tratar de llevarlo a la práctica, ¿no es cierto?, de que esto se transforme en un parto normal, con algunas características. Hoy, lo que hoy se conoce como parto humanizado o parto respetado, que sabemos que hoy es ley en la Argentina desde hace unos años, que nos cuesta mucho a veces cumplirlo al pie de la letra, pero bueno, es una ley, está vigente, está reglamentada, y las pacientes tienen derecho, ¿no es cierto?, a acceder o por lo menos a intentar un parto respetado o humanizado. Y los obstetras, que son junto con las obstétricas también, los que controlan y los que van a llevar a feliz término el parto, digamos, brindar esta posibilidad de que un parto normal, parto humanizado, parto respetado sea posible. Y bueno, siempre está la posibilidad, ¿no es cierto?, de que a última hora, en último momento, bueno, no se den las condiciones que uno pensaba, ya sea por causa de la mamá o por causa del bebé, y se termine en una operación cesárea. Bueno, pero la idea justamente es, la tendencia mundial es tratar de revertir, de volver a lo que se hacía antes, ¿no es cierto?, donde prácticamente de 10 nacimientos, 9 eran por partos normales y había una cesárea, y hoy estamos prácticamente con estos parámetros invertidos, ¿no? Así que quiero agradecerle a la doctora Carla Valetti, que bueno, ya la conocen de la semana pasada. Gracias, Carla, por estar de nuevo. Molesté otro martes, le pido disculpas a tu familia. Pero bueno, me pareció interesante esta propuesta de, si hicimos un control del embarazo, tratar de que termine en un parto, ojalá un parto normal. Así que hoy vamos a hablar exclusivamente de eso, pero también les quiero comentar que vamos a aprovechar que está la doctora, y si ustedes quieren ahí sacarse, después que terminemos con este tema, algunas dudas que hayan quedado el otro día sobre temas de obstetricia, de ginecología, bueno, seguramente que nos enviarán sus preguntas, como saben, a los teléfonos que siempre tenemos en pantalla, y nosotros trataremos en lo posible también de responder a ellas. Así que, Carla, bienvenida. Gracias. Y el programa ya es tuyo. Gracias. Bueno, retomando la charla del martes pasado, que hablamos de control de embarazo, una vez que ese embarazo, después de todos los controles, llega al término, que por definición son las 37 semanas, y fue un embarazo normal, casi cualquier mujer puede acceder a un parto vaginal. El parto normal, el parto vaginal, es la forma más fisiológica de nacimiento, tanto para la mamá como para el recién nacido, ¿sí? Claro está que bueno, también hay indicaciones para realizar una cesárea, pero siempre que se pueda, esa mamá debe acceder a un parto vaginal. Históricamente, las mujeres tenían sus partos en sus domicilios antiguamente. Claro está que antes la tasa de mortalidad para la mamá y para el bebé era alta en aquella época, porque a veces no tenían acceso a servicios de emergencia, a un médico cerca, enfermería, ¿sí? Con los años, la asistencia a la mamá y al recién nacido fue evolucionando.
en el siglo XVII es como que la cirugía empezó como a intervenir más en el parto y, y justamente en la atención del recién nacido, y empezó a tecnificarse y a usarse más drogas, más medicinas como la oxitocina que hoy conocemos, por ejemplo. Empezó el uso del forceps, y todo eso fue haciendo que de a poquito el parto, que era una situación normal y natural, empezó a llevarse a cabo en el hospital, lo cual en realidad tuvo muchos beneficios porque lo hizo una situación mucho más segura, pero de alguna manera el parto quedó establecido en el hospital con protocolos del hospital. Entonces empezaron de pronto a rasurar a la paciente, a aplicarles enemas, a que rápidamente el niño nacía y se le hacían todos los controles y se lo alejaba de la mamá. A veces las internaciones no eran conjuntas. Entonces, a partir del año 1985, la Organización Mundial de la Salud empieza a ver esta situación, que un poco el parto no era tan normal ya, y empieza a establecer una serie de recomendaciones para cambiar, para modificar todo este sistema del trabajo de parto, que ya no era tan normal como venía siendo, tan fisiológico. Y bueno, acá la Organización Mundial de la Salud propone como 56 recomendaciones. Yo no las voy a mencionar a todas, pero las pueden buscar en internet y son muy simples. Y bueno, entre ellas dispuso justamente que, por ejemplo, el rasurado no se debería hacer de rutina, que no había necesidad de hacerlo. Los enemas tampoco, no era una situación necesaria. Sí, por ejemplo, los tactos vaginales son necesarios, porque es una forma que tenemos los obstetras de examinar a la paciente, de ver cómo está la dilatación cervical, que es por lo que nos vamos guiando para ver si ese trabajo de parto progresa o no, para ver la posición de la cabecita del bebé, lo cual también es muy importante. Además, también recomienda que se ausculten intermitentemente los latidos cardiofetales, para ver cómo está esa frecuencia cardíaca, lo cual nos sirve de parámetro, que es muy importante para ver cómo está el bebé. Hablaron también de la analgesia peridural, ¿sí? Es decir, que toda mamá que requiera, que esté de acuerdo, puede incorporar al trabajo de parto analgesia peridural, ¿sí? Y si no, también hablaban de otras técnicas de relajación, de ejercicios, de incorporar música al trabajo de parto, de la meditación. También son técnicas que se pueden utilizar para favorecer la relajación y el manejo del dolor durante el trabajo de parto. Además, también otra cosa de lo que se habló que es muy importante es la movilidad de la mamá durante el trabajo de parto, que la madre se mueva, que camine, que busque y que trate de adoptar las posiciones que más le sean cómodas para mejorar el dolor durante el trabajo de parto. Antiguamente la forma más frecuente de parir de las mujeres era quizás como de paradas o en cuclillas. Y después, con el tiempo, por ahí muchas de estas posiciones se fueron adaptando y modificando, a veces a conveniencia nuestra de los obstetras, pero por ahí no tanto de la mujer en sí. Entonces, bueno, se habla un poco de esto, que también la mujer tenga esa libertad de adoptar la posición que quiere, que requiere que le sea más cómoda. La episiotomía es algo muy frecuente también en la consulta de las mujeres. La episiotomía es un corte que muchas veces hacemos para ampliar la salida a nivel de la vagina y del canal del parto por donde va el bebé. Bueno, esa episiotomía antes siempre se hacía de rutina. Ahora sabemos que no en todas las pacientes es necesaria, ¿sí? Por ahí, en las primigestas tienen mucho más riesgos de que le hagamos una para controlar esa salida del bebé que en una mamá que ya ha tenido varios partos, pero no es necesario en todas las mamás, en todas las pacientes. Entonces, de esto también se habló. Luego, de las drogas que se utilizan durante el trabajo de parto, la tan famosa oxitocina, se vio que es muy importante siempre colocarla después de que nace el bebé, en el momento de la salida de la placenta, porque se ha visto que eso disminuye el riesgo de las hemorragias posparto.
Bien. pero que no siempre, por ejemplo, es necesario colocarla durante el trabajo de parto, lo cual se hace frecuentemente. Bueno, estas y muchas más fueron recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud para empezar a hablar de este concepto de parto humanizado o parto respetado que llegamos al día de hoy. Y básicamente, ¿qué tratamos de hacer con todo esto? Tratamos de respetar el momento del nacimiento, tanto para la pareja como para el recién nacido. De respetar la autonomía de la paciente. A eso es a lo que va el parto humanizado respetado. Es de informar a la pareja cómo va a ser ese momento, los pasos, informar acerca de cuando va mal también y se necesita tomar otra conducta. Pero que el momento del nacimiento sea un momento natural en donde solo los médicos y las enfermeras y quienes acompañamos podamos intervenir cuando algo no está del todo bien, digamos, ayudando, acompañando. A eso va el parto humanizado o el parto respetado, que es lo que hablamos hoy en día. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, en realidad para llegar a este momento también requiere como de una actitud muy proactiva de la pareja, ¿sí? Es decir, el parto humanizado hoy en día es un derecho, porque hay una ley, pero también es una responsabilidad de los padres acudir a los controles, hacerse todos los estudios para que justamente llegara el momento del nacimiento con la mayor condición de salud posible y para que eso se dé. Así que bueno, esas fueron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hoy en día en nuestro país tenemos una ley que fue reglamentada, si mal no recuerdo, en el 2015. 2015, sí. Esta ley habla de los derechos que tenemos las parejas, que tenemos las mamás y que tiene el recién nacido en ese momento, ¿sí? Y es básicamente esto, de recibir primero la información. Toda la información adecuada. Información necesaria, lo que necesitamos saber para ese momento del nacimiento. Que si algo no está bien, también se nos comunique para que si la decisión va a ser otra y la vía de terminar ese embarazo no es un parto normal, sino una cesárea, se nos informe adecuadamente. Segundo, se habla de que tenemos derecho a tener ese contacto piel con piel con el recién nacido. Lo cual se ha visto, Manolo, que es muy importante, que esos primeros minutos o esa primera hora del nacimiento son fundamentales para el desarrollo del bebé, para la autoestima de la mamá, disminuye hasta la depresión posparto, hasta el riesgo de depresión posparto se ve disminuido en las mamás que rápidamente toman contacto con ese bebé. Les mejora a los bebés el control de la glucemia, de muchos de sus signos vitales. Es increíble, ¿no? Todos los efectos positivos que tiene. Otra cosa que también se tiene en cuenta es el pinzamiento del cordón umbilical, es decir, que no sea rápidamente, sino que no se tarde menos de 1 minuto, que ese bebé todavía esté en contacto con su mamá. Sabemos que el cordón umbilical todavía le transmite muchas inmunoglobulinas que son para la defensa de ese bebé, y ese paso de esa respiración que antes era como umbilical dentro de la panza de la mamá, a la respiración pulmonar se da en ese tiempo y es muy importante esa adaptación. Luego también el derecho a la internación conjunta, es decir, en la misma habitación, la mamá y su bebé. Claro está, si el bebé no tiene... Si están dadas las condiciones. Claro, si el bebé requiere otro tipo de asistencia, claro que no. La información acerca de la analgesia y de todas las opciones. De eso es lo que habla esta ley. Y esta ley viene un poco a ponernos bien firmes, bien claros, porque como ya sabemos hay muchas situaciones quizás de violencia en este momento, ¿sí? Este momento en que la mamá está en el parto,
es una situación también muy vulnerable. Sí. Y acá también aparece en medio de todo esto la violencia obstétrica. La violencia obstétrica, exactamente. Entonces, por eso yo creo que es muy importante esta ley que hoy en día tenemos. Pero bueno, así como necesitamos que se cumpla, también necesitamos ser responsables, necesitamos las dos partes. Exacto. Esto yo creo que es en día hoy el concepto de parto humanizado, parto respetado que manejamos y que las pacientes tienen que conocer y que tenemos que ser responsables las dos partes. Está bien, claro. Y sobre todo, digamos, porque las estadísticas no mienten, ¿no es cierto?, en este caso. Y hay una realidad que es muy cierta, que en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito público, quizás se den más, digamos, estén dando más número de porcentajes de partos naturales o partos normales, y a veces, y en los institutos privados, un poco más la tendencia es ir directamente a la cesárea. Y ahí pueden ocurrir, como le hablabas, dos cosas, ¿no es cierto? A veces es cierto que una mamá recién embarazada se siente y dice, no, yo no pienso pasar por lo que es un dolores de parto, así que yo quiero que me... Pero el médico, entiendo, debiera tener o tiene la obligación de explicarle, ¿no es cierto?, y de asesorarle. Obviamente que la decisión última va a ser de la mamá o de la pareja, pero también no debemos tener el sí fácil, me parece, si están dadas las condiciones o por lo menos hay posibilidades de un parto normal. Sí, muchas pacientes solicitan la cesárea electiva, a veces porque han tenido experiencias negativas en sus anteriores partos. Bien. Con esto que yo digo del sistema, de que a veces no se las trata tan bien y se vulnera mucho sus derechos en esos momentos. Entonces muchas de esas experiencias negativas previas hacen que las pacientes en el momento de la consulta te lo pidan de entrada, que quieren una cesárea. Yo creo que bueno, estamos en un momento en que tenemos que informar, tenemos que educar y que insistir con esta idea, porque el parto es totalmente fisiológico para las dos personas, para la madre y el niño. La madre rápidamente se siente bien, lo puede atender a su bebé y se siente después bien para hacer sus cosas también. La cesárea es una cirugía, tiene muchos más riesgos, está bastante más dolorida, mucho más dolorida por bastante tiempo. Así que bueno, hay que insistir en la idea del parto normal, me parece, y tenemos que tratar de cambiar esto de las estadísticas que en este momento no nos están ayudando, mejorar y por eso, y trabajar en equipo. Hoy en día prácticamente la obstetricia no puede ni existir si no es en equipo. Buscar conformar un equipo con obstétricas, ¿sí?, que nos ayuden en el control del trabajo de parto, en la preparación de la mamá. Es fundamental que las mujeres, a la hora que las parejas, a la hora de elegir, busquen una institución que les brinde un curso de preparación integral para el parto. Entonces ya de esta manera conocen a las obstétricas, conocen al equipo de obstetricia que va a trabajar, a los pediatras, porque es un trabajo en equipo. Tiene muchas partes y entre todos. Es imposible si no hacerlo solos. Pero es fundamental eso. Te quería hacer un comentario de que, por ejemplo, por lo menos lo que a mí me tocó vivir y ver, ¿no es cierto?, en unos cuantos años de ejercicio de la profesión y de recibir a muchos bebés en estos años, todos sabemos que el embarazo, vos lo dijiste y todo el mundo lo sabe, es una condición, no es una enfermedad, comencemos por ahí. No es una enfermedad. No, claro que no. Es algo que uno lo lleva con placer, con una carga, pero bueno, y por lo tanto el parto es una circunstancia del embarazo, ¿no es cierto? A mí me ha tocado vivir, estando dentro de la sala de partos, cuando se hacían muchos partos, que en el momento en que la mamá estaba ahí pujando, haciendo fuerza, y que estaba saliendo prácticamente la cabecita, las madres decían, yo no voy a tener nunca más un parto, nunca más, por favor, sáquenme el bebé. Y eso pasaba 15 segundos, nacía el bebé, se olvidan. Había un silencio total. Y mamás que decían, no voy a tener más un parto, no voy a tener nunca más un bebé. Y después uno se ponía a revisar al bebé y lo ponía sobre el pecho, la panza de la mamá,
Y la primera pregunta que surgía automáticamente era, doctor, doctora, ¿cuánto tengo que esperar para el próximo? Una cosa muy llamativa, ¿no? Porque nos pasó históricamente eso. Y aparte, no hay que perder de vista también que, bueno, después de un parto uno se recupera de otra manera. Sí, totalmente. No es lo mismo que con una operación, la cesárea no deja de ser una cirugía, puede complicarse, puede tener dolor, un montón de circunstancias que, bueno, hoy prácticamente se ha transformado en algo cuasi normal, pero no debiera ser así, ¿no es cierto? No debiera ser así, sí, es así. Es la realidad que nos está tocando hoy. Sí. Bien, estamos con la doctora Carla Valetti. Recuerden, ella es obstetra y ginecóloga, está trabajando en el Sanatorio Boratti. Y lo habíamos dicho también el otro día, que dentro de su formación también uno siempre se direcciona hacia determinados sectores, trabajando en lo que es cirugía laparoscópica, ¿no es cierto?, ginecológica, mini-invasiva también. Así que vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a terminar de redondear esta idea de lo que es el parto humanizado, el parto respetado, que no es más que un parto normal, y tratando de revertir esta tendencia que los bebés actualmente están naciendo, casi diría, más por cesárea que por un parto normal, ¿no? Así que en un par de minutos volvemos. Categorización de urgencias de los casos sospechosos de COVID-19. ¿Quién debe estar a cargo del procedimiento? Personal de salud entrenado en identificación de personas con cuadros respiratorios o fiebre. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? El cuadro clásico incluye fiebre más de 38, tos, dolor de garganta y debilidad con o sin disnea. ¿Cuánto tiempo debe durar la realización del triage? El triage debe poder realizarse en 5 minutos. ¿Cómo clasificar el grado de urgencia en función de los signos y síntomas? Ante fiebre, tos y dolor de garganta, el caso debe ser clasificado como no urgente y el paciente debe pasar al área de valoración médica para tratamiento y control. Si los síntomas son disnea leve y saturación de oxígeno mayor al 93%, el caso debe ser clasificado como urgencia y el paciente debe ser derivado al área de urgencia. Si por el contrario los síntomas detectados son disnea, taquipnea, taquicardia, bradicardia, hipertensión, hipotensión, saturación de oxígeno menor al 93% o cualquier evidencia o riesgo de muerte, el caso debe ser clasificado como emergencia y el paciente debe pasar de inmediato al área de emergencia, manteniéndolo en aislamiento. Recordar utilizar en todo momento el equipo de protección personal y mantener las medidas de cuidado correspondientes. Para tener al paciente correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto.